Muy buenas noches a todos los que están conectados aquí a través del Zoom en vivo y también muchos saludos a los que nos ven en grabación a través de YouTube. Les bendecimos a todos en el nombre de Jesús. Bienvenidos a una nueva sesión, la segunda sesión de esta serie de estudio bíblico que está basada en el libro de Oseas y que la hemos llamado Misericordia y no Sacrificio. Repito, es la segunda sesión. Vamos a hacer ahora un pequeño repaso de lo que vimos la clase anterior, la semana pasada, para luego ya entrar en materia oficialmente con esto. Vamos a orar para poner este estudio en manos del Señor. Amantísimo Padre Celestial, exaltado sea tu santo y poderoso nombre, Señor. Una vez más, gracias por todas tus bendiciones, todas tus misericordias, Señor. Y esta noche nos ponemos en tus manos, Señor. Ponemos esta sesión de estudio en tus manos. Te pedimos que nos guíes, que nos dirijas, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, Señor, edificándonos en tu palabra, Señor, redarguyéndonos, Señor, y mostrándonos, Padre, cuál sea tu buena voluntad, agradable y perfecta, Señor. Yo bendigo esta noche a cada uno de mis hermanos, Padre, a los que están en persona, a los que nos ven en YouTube, y te pido, Padre, que seas tú también, Señor, llenándonos de sabiduría, Padre, tomando control de esta reunión en el nombre de Jesús. Amén. Y les repito que vamos a hacer un breve repaso de la semana pasada. Y básicamente lo que quiero es que nos ubiquemos un poco en el contexto de lo que está sucediendo en estos tiempos cuando Oseas, el profeta Oseas, está siendo usado por el Señor, está desarrollando su ministerio. La sesión de la semana pasada la llamamos el matrimonio de Oseas y Gomer, y hoy tenemos la sesión que se llama el matrimonio de Jesús con Israel, el matrimonio de Dios con Israel. Entonces, estábamos ubicando el libro de Oseas en el Antiguo Testamento, perdón. Oseas es uno de los llamados profetas menores. Es uno de los 39 libros del Antiguo Testamento. Y cuando decimos profetas menores, no es porque sea más bajito de estatura, ni porque sea menor de edad, ni porque sea tampoco menor en importancia, sino porque estos libros que se conocen, que son los que están aquí abajo marcados en verde, que son los que se conocen como los profetas menores, básicamente lo que los caracteriza es que son de menos extensión, sus escritos son de menos tamaño en comparación con Isaías, Jeremías, Ezequías y Daniel. Entonces, o sea, se ubican dentro de lo que se conoce como los profetas menores en el Antiguo Testamento y son justamente Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Así que pues si lo vemos de esta manera, pudiéramos decir que Oseas es el primero de los profetas menores. Una característica de este libro es que precisamente en el capítulo 1, versículo 1, este es un libro que solamente tiene 14 capítulos y algunos son muy cortos, de tal manera que es un libro de la Biblia relativamente muy corto, porque repito, son 14 capítulos, pero algunos de esos 14 son muy cortos. Y precisamente en el capítulo 1, versículo 1, Oseas indica en qué momento se están desarrollando los hechos. Fíjense que aquí dice palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Yo les decía la semana pasada que se habla aquí de dos reinos que son Judá e Israel, precisamente porque estos dos reinos originalmente fueron uno solo, era un reinado de Israel. El primer rey fue Saúl, seguramente que ustedes conocen la historia. Saúl fue ungido por Samuel como el primer rey hombre, ¿verdad? Porque el reino de ellos era básicamente un reino teocrático, es decir, que Dios era el rey sobre ellos,
pero ellos quisieron tener una forma de gobierno monárquica porque era lo que prevalecía en la época y viendo que estaba sucediendo eso, Dios le dio instrucciones al profeta Samuel de que ungiera a Saúl como rey sobre Israel. David fue el primero. El siguiente rey en Israel fue David, también ungido por el profeta Samuel. Y el tercer rey fue Salomón, uno de los hijos de David. Él era hijo de David. Ya seguramente ustedes también conocen la historia con una de sus esposas que se llamaba Bexabé. Pero después de Salomón, el reino se divide por un conflicto que hubo entre ellos y se divide en dos reinos. Se divide en dos. Uno es el reino meridional y el otro es el reino septentrional. Se llamaba uno Israel y el otro se llamaba Judá. Repito, dos reinos políticamente diferentes. El primer rey sobre Israel fue Jeroboam I y el primer rey sobre Judá fue Roboam, que fue precisamente el que se alzó y que causó que se dividiera el reino. Fue Roboam, fue el primer rey sobre Judá. Es decir, en este momento Judá es un reino naciente cuando Roboam toma el poder. Si se fijan, se pueden dar cuenta que pasaron mucho más reyes por Israel que por Judá. Sin embargo, miren esto, el reino de Israel, después de Salomón, es decir, ya como reino separado de Judá, comienza en el año 933 antes de Cristo y el reino de Roboam también comienza en el año 933 antes de Cristo. ¿Ok? De tal manera que en un periodo incluso más corto, Judá tuvo muchos menos reyes que Israel. Y miren esto, Israel como reino termina en el año 721 antes de Cristo. Es decir, si sacamos la cuenta desde el año 933 hasta el año 721, podemos concluir que fue un reino que tuvo 222 años de duración hasta que se acabó el reino por completo. Entre tanto, el reino de Judá, desde el año 933 hasta el año 586, después, antes de Cristo, son casi 400 años. Y este reinado terminó en 721 y este terminó en el año 586. Hay una diferencia aquí de 135 años. Se termina el reinado de Israel y todavía durante otros 135 años permanece el reinado de Judá. ¿Por qué se terminó el reinado de Israel? Porque ellos fueron invadidos por lo que se conocía en aquella época como el reino del norte, que era Asiria. Fueron invadidos por los asirios, fueron ¿cómo se llamaría la palabra? Fueron dominados y fueron convertidos en una provincia de Asiria. Y eso mismo le sucedió a Judá, pero 130 y tantos años después, 135 años después, cuando fueron invadidos por Babilonia bajo el gobierno del emperador Nabucodonosor. Y se los llevaron en cautiverio y se acabó también el reinado de Judá. Entonces, ¿por qué yo les digo que es importante tener claro esto? Porque precisamente he aquí en gran parte la importancia justamente de de estas profecías del profeta Oseas. Decimos que este libro se escribió aproximadamente en el año 700, se comenzó a escribir en el año 720 antes de Cristo. El hecho de que se haya escrito en ese año no quiere decir que eso fue el tiempo que profetizó Oseas. El ministerio de Oseas duró bastante tiempo, pero fue escrito en el año 720. Y precisamente el contexto histórico que se desarrolla en este libro son los años finales del reino del norte, es decir, el reino de Israel. Los años finales. En este tiempo, el reino del norte se está acabando. Yo les decía
que aquí dice en el capítulo 1 que él estuvo profetizando en los días de Jeroboam segundo, hijo de Joás, de rey de Israel, y en ese tiempo, cuando en el otro reinado estaban Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. No necesariamente quiere decir, porque no coincidiría cronológicamente, que reinó durante todo el reinado completo de esos 4 reyes. Aquí están Usías, aquí no sé si lo pueden ver aquí a la mano derecha, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, entre tanto que en Israel gobernaba Jeroboam II, que gobernó durante 41 años. Entonces, durante estos 40, o por lo menos una parte de estos 41 años, estuvo profetizando Oseas. Ahora, ¿qué caracteriza estos reinos que vinieron después de Jeroboam? Que fueron reinos que, miren, si ustedes calculan aquí, desde el comienzo del reinado de Jeroboam, 790, hasta el final del reinado de Oseas, que por cierto, este rey Oseas no es el mismo Oseas que está profetizando, son 2 Oseas completamente diferentes, pero transcurren entre esta fecha inicial de Jeroboam y la fecha inicial de Oseas, transcurren 69 años. Es decir, que en los tiempos, o si miren, si lo vemos desde aquí, desde el último año de Jeroboam II, 749 antes de Cristo, al año 721, estamos hablando de que son apenas 28 años. ¿Y qué es lo que está diciendo precisamente Oseas? Que ese reinado va a sucumbir, que se va a acabar. Eso es lo que está profetizando. Sin embargo, lo que estaba sucediendo es que pues nadie se lo tomó en serio, nadie le creía. Y comienza Oseas diciendo, palabra de Jehová que vino Oseas, hijo de Beer, y en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió otra vez y dio luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y luego el versículo 7 dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré por Jehová su Dios, y no lo salvaré con arco ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruama, concibió y dio a luz un hijo, su tercer hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Entonces, miren esto. Aquí está diciendo el Señor en los primeros versículos que él va a destruir la casa de Jehú. ¿Qué es la casa de Jehú? O Jehú, como también le llaman algunos. ¿Qué es la casa de Jehú? ¿Y a qué se refiere con esto de que la va a destruir por causa de la sangre de Israel, y que va a hacer cesar el reino de Israel, de la casa de Israel, y que va a quebrar el arco de Israel? La casa de Jehú precisamente es porque Jehú, aquí lo pueden ver, fue uno de los reyes de Israel, y por eso lo llaman la casa de Jehú, porque esto es cuando Jehú comienza una nueva dinastía en Israel, diferente a la dinastía de Acab, y él justamente lo que hizo Jehú fue que mató a todos los herederos de la dinastía de Acab, a todos los mató, los mandó a matar. ¿Dónde los mandó a matar? Justamente en un lugar que se llama el Valle de Jezreel. No tuvo misericordia de ellos. Entonces, por eso Dios dice,
voy a castigar a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Y no es que no es que Acab haya sido un buen rey, fue yo creo que de lo peor que hubo en Israel. Sin embargo, dice Dios aquí, voy a castigar a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Pero dice el Señor aquí, en el versículo 7, dice que sin embargo de la casa de Judá tendrá misericordia. Es decir, la casa de Judá todavía va a permanecer. Y en efecto así fue. El reino de Israel se acabó y el reino de Judá permaneció todavía durante otros 135 años. Miren qué interesante esto. Entonces, Oseas tuvo 3 hijos. El primero, un varón, Jezreel, que significa él sembrará o también significa él dispersará. Miren qué interesante porque ¿por qué pudiera ser que el nombre tenga 2 significados que parecieran diferentes? Porque en realidad no son diferentes, porque cuando el sembrador siembra la semilla, digamos que tiene la semilla en la mano, y entonces lo que hace con la semilla es que la dispersa en la tierra para que, eh, esa semilla, pues, por supuesto, crezca de una planta y de fruto. Sin embargo, en este caso en particular, Oseas 1:4 dice, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco yo castigaré a la casa de Jehú. Y precisamente el nombre de Jezreel significa no más misericordia, no voy a tener, perdón, lo estoy diciendo mal. Significa que Dios los va a dispersar en este caso. Eso es lo que significa, que los va a dispersar. Luego tiene la hija que se llama Lo Ruama, y Lo Ruama, el nombre significa sin misericordia, o también significa no más misericordia. Lo Ruama o Lo Rujama, como también se puede pronunciar. Y luego está el tercer hijo que se llama Lo Agni, que significa no es mi pueblo o no más pueblo. Es decir, ustedes no van a ser más mi pueblo y yo no voy a ser más su Dios. ¿Y qué es lo que está sucediendo en esto? Para ya terminar con lo que es el repaso de la clase anterior y el contexto. ¿Qué es lo que está sucediendo en este caso? Que precisamente lo que está queriendo mostrar el Señor a través del ministerio profético de Oseas es, digamos, Dios le está mostrando al pueblo a través del sufrimiento de Oseas con una mujer fornicaria, que ahí dice fornicaria, pero en realidad, si se analiza a profundidad el texto, lo que se puede ver es que ella es una prostituta. Y lo que está queriendo decir Dios con esto del ministerio de Oseas es, así como se siente Oseas por causa de una esposa que es fornicaria, así me siento yo con mi pueblo tal cual, y les estoy dándole, Oseas, este ministerio para que ustedes entiendan por medio de él cómo me siento yo con todas las cosas que ustedes hacen, porque ustedes son todos unos fornicarios. Claro, no necesariamente está hablando Dios de fornicación cuando se refiere al pueblo, no necesariamente de fornicación desde el punto de vista sexual, sino desde el punto de vista espiritual. Y ese es el contexto, eso es lo que está sucediendo. Y por eso Dios dice, ustedes se están fornicando, ahora ya los voy a dispersar, número 1. Número 2, ya no voy a tener más misericordia de ustedes. Y número 3, ustedes no van a ser más mi pueblo y yo no voy a ser más su Dios. Eso es Israel. Sin embargo, con Judá todavía voy a tener misericordia durante un tiempo. Y eso fue lo que sucedió. En el capítulo 3, que es un capítulo, como pueden ver, muy corto, otra vez Dios le habla al profeta Oseas y le dice así, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí, dice Oseas, por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije,
tú serás mía muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Es decir, aquí, en estos 5 versículos nada más, hay un contenido profético tremendísimo, porque miren, en primer lugar, Oseas había tomado a Gomer como su esposa, la fornicaria. Sin embargo, la mujer se le volvió a ir otra vez. Se fue, volvió a las andadas, a lo mismo que hacía antes. ¿Y qué tuvo que hacer Oseas? Miren qué interesante esto. Él tuvo que ir y pagar por ella. Y uno se preguntará, bueno, pero ¿cómo él podía pagar por ella si ella era su mujer, era su esposa legalmente? Y es que ella voluntariamente se había vendido. Y entonces, según las leyes y las tradiciones de la época, una persona que se había vendido se redimía por lo que era el salario de un trabajador. Y entonces el salario eran 30 ciclos, pero él aparentemente pareciera que no tenía aquí 30 en efectivo, y entonces dio 15 ciclos y lo demás lo dio en especies para poderla recuperar. Es decir, él pagó el valor que ella legalmente tenía y se la volvió a llevar y le dijo, eso sí, ahora te vas a quedar conmigo y durante un largo tiempo no vas a fornicar con nadie. Yo también voy a hacer lo mismo. Volvió a pagar por ella. Vamos a seguir viendo esto. Como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Esto de tortas de pasas es porque precisamente una de las costumbres paganas que había adoptado el pueblo de Israel era que ellos preparaban tortas de pasas para presentárselas como ofrendas a los dioses. Y ellos creían que cuando ellos miraban esos dioses ajenos, que eran los dioses de los pueblos paganos que estaban alrededor de ellos, cuando ellos miraban a esos dioses, adoraban a esos dioses y les llevaban ofrendas, ellos recibían favores de esos dioses. Y entonces por eso dice que aman tortas de pasa. Y dice, tú serás mío durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Y aquí es donde viene la profecía. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. ¿A qué se refiere eso? Porque, repito, ellos fueron desterrados, su reino comenzó a ser simplemente una provincia de Asiria y ya ellos no podían hacer todo lo que hacían. Ya no tenían, ya no podían seguir practicando lo que practicaban sobre su, por llamarlo de alguna manera, sobre su religión. No podían seguir adorando a Jehová su Dios. Entonces, el efod, seguramente ustedes saben, es el traje que usa el sacerdote. Ya no podían seguir, Israel no iba a tener rey, no iba a tener príncipe y ya no iban a poder presentar sacrificios a Jehová. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo el dominio de una potencia extranjera. Pero sin embargo, en el versículo 5 dice, está el castigo y está de una vez la promesa, dice, que después van a volver los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de sus días. Seguramente algunos de ustedes aquí saben que 135 años después fue poseída Judá por los babilonios, se los llevaron esclavos a Babilonia y eso está en el libro del profeta Daniel, que dice que Daniel clamó a Jehová y que el Señor le reveló a través de un ángel, le dijo que los años del cautiverio iban a ser 70 y que después iban a volver. Ellos volvieron, no como un reinado independiente, sino como una provincia
de Babilonia, cuando volvieron, 70 años después de esa cautividad de Judá, y pudieron primero, bajo el mandato de Nehemías, que regresó del cautiverio, reconstruir los muros de la ciudad, y luego, bajo el liderazgo de Esdras, volvieron a construir el templo que había sido destruido. Pasaron muchos años, pero reconstruyeron el templo y entonces volvió el sacrificio, el sacerdocio, el efod y todo lo que se refiere a ese capítulo 3 que dice que no lo iban a tener durante un largo tiempo. Efectivamente, tal como Oseas lo profetizó, exactamente así se desarrollaron los acontecimientos. Me gustaría saber si hay algún comentario o alguna pregunta de ustedes hasta el momento. Hola. Hola, Karina. Me causó como, bueno, el efod era algo que se utilizaba anteriormente como que usaban los sacerdotes. Bueno, ya en la iglesia católica me imagino que lo utilizan, pero para nosotros, digamos, ¿tiene algún significado especial eso o no? O sea, se podría como... No, no es sé que si en me explico. realidad cuando Moisés recibe instrucciones directas de Dios de ungir a Aarón como sacerdote, le da las instrucciones exactamente de cómo va a ser ese traje con todos los detalles y le dice que le ponga esas vestiduras sacerdotales y también que lo unja con aceite y ese aceite que dice que cae sobre la cabeza de Aarón y desciende por la barba y le cubre la ropa. Precisamente esa, esa vestidura que significa el sacerdocio y esa unción que significa el sacerdocio, nosotros la recibimos de parte de Dios, pero desde una, digamos, de una manera en lo espiritual, no en lo físico. El efod y la unción con el aceite, claro, cuando hoy en día ordenan a un pastor o algún ministro en una congregación, se unge con aceite, pero obviamente en el aceite como tal no hay un poder, es una representación, es un simbolismo, pero quien da la unción, ya sabemos quién es, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, y quien da el sacerdocio es el Espíritu Santo. Entonces, pues yo muy respetuosamente te diría, Karina, que hoy en día la vestidura como tal no tiene una significación propiamente. Ahora, digamos, si una persona se viste con una ropa que está simbolizando el sacerdocio, simplemente lo que está es siendo algo representativo. Pero no es que una persona que no se vista con un traje de sacerdote no tenga el ministerio. Pero bueno, Karina, interesante la pregunta. ¿Respondida? Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No les parece a ustedes interesante conocer todo este contexto histórico de lo que está pasando en Israel y Judá en esos tiempos del profeta Oseas? Vamos a ir si no hay preguntas, vamos a ir al capítulo 4. Capítulo 4, y vamos a hablar ahora, vamos a introducirnos en el tema del matrimonio de Dios con el pueblo de Israel. Oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día
y caerá también contigo el profeta de noche y tu madre y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Quiero que sepan algo. Cuando en este capítulo está hablando de los hijos de Israel, no está incluyendo en este pasaje, reitero, que esta palabra de Oseas o de Dios a través del profeta Oseas va dirigida al reino de Israel, no va dirigida al reino de Judá. Y dice, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Ya saben, muy parecido a lo que sucede hoy en día. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, homicidios. Entonces, cuando aquí habla de que no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra, ¿a qué conocimiento se estará refiriendo? ¿Será que, pido una opinión, será que el pueblo de Israel no sabía que existía un Dios? ¿Será que ellos no sabían que había un Dios, que tenían un Dios, que los había sacado de la esclavitud de Egipto? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué dice que no hay conocimiento de Dios? Porque se habían alejado de la palabra, tal vez, o sea, no estaban estudiando la palabra de Dios y buscaron otros dioses debido a lo mismo, que los sacerdotes ya no estaban impartiendo la palabra como antes la hacían. Muy bien. Entonces tú dices que no era que no sabían que existía un Dios. Creen que existe un Dios. Yo pienso que sí sabían, pastor, perdón. Yo pienso que sí sabían que existía, pero estaban confundidos, como estaban acostumbrados a tanta idolatría, cuando realmente conocieron al Dios, al Señor, bueno, el Dios de Israel, tenían dudas, aparte de todo lo que ya les había mostrado el Señor, pero por eso los nombra el Señor fornicarios y adúlteros, porque querían seguir en eso hasta que, pues, aún así viendo todas las señales, seguían ellos dudando. Yo creo que por eso, ¿no? Pero sí sabían, pero tenían dudas y empezaron a conocer la palabra de Dios y el Señor se les mostraba de mil formas para que ellos entendieran. Por eso no les dejó ver la tierra prometida hasta que realmente estaban en el conocimiento del Señor de señores y Rey de reyes, ¿no? Se alejaron de la palabra de Dios, Pastor. o sea, no salía, es el alimento espiritual de nosotros. Muy bien, Roberto, y muy bien, Camilo. Marcos. Sí, me parece a mí que la palabra no estaba predicada, no se estaba predicando en ese tiempo, porque qué sé yo, las personas, o sea, los sacerdotes que eran los encargados de eso, ya no, creo que ya no estaban. Ya, como se llama, sacerdote, ya creo, seguramente ya desaparecieron o que, no sé. ¿Tú crees que no había las sinagogas? ¿No estaban funcionando en aquella época? No funcionaba, pues, o sea, y si funcionaban ya no se acercaban igual que ahora, pues. Ahora uno predica la palabra de Dios, uno a veces hace un aire libre y la gente, está predicando, está loco esos panes. ¿Sí? Entonces, así mismo, ellos tenían dioses que si ahora en día se endiosan, qué sé yo, tienen su carro, su casa, invitan a fiestas, todas esas cosas y no van a la iglesia. Marcos, si usted le pregunta hoy en día, porque casi toda Latinoamérica es, de alguna manera, casi toda Latinoamérica, por lo menos, es cristiana. O sea, o es cristiana evangélica o es cristiana católica. O de cualquier secta. O de cualquiera, sí, vamos a decirlo así. Sí. Pero casi toda Latinoamérica, casi toda Hispanoamérica es cristiana. Y se identifican con algo, no toda, pero casi toda. Un altísimo porcentaje. O sea, entre católicos y cristianos evangélicos está un altísimo porcentaje de la población. Eso no sucede en otros países como en la India, por ejemplo. Pero aquí, usted le pregunta a la gente,
¿Usted cree en Dios? Sí, cómo no. Y no, sí, no, yo con Dios y yo somos uña y sucio, Uña y carne, dice. uña y carne, ¿verdad? Sí. Ese, Pero ese, ¿ah? eso es pasado porque yo le cuento que acá en Monte Sinaí, donde yo estoy, donde yo siempre le digo que Ajá. donde la papa queman, ahí hay bastante droga, bastante como delincuencia, y nosotros vamos de casa en casa. A veces nos entregan a los niños, pero los padres le digo, ¿sabe que lo invito ¿cómo se llama? Que escuche la palabra más tarde, a tal hora? Sí, pero yo tengo que hacer tantas cosas, tengo que lavar la ropa, que esto, que este otro, el otro. No, que estoy arreglando mi casa y por aquí, que por allá. O sea, siempre hay pretextos. Y entonces se practica, y quiero decirles algo, hermanos, se practicaba en aquella época y se practica hoy. Claro que sí. ¿A qué me refiero? A la doble moral. Que puede ser que había una persona que el sábado iba a la sinagoga y practicaba todo lo que la ley establecía en la sinagoga, ¿verdad? Y que, aparte de eso, practicaba muchas otras cosas que la ley establecía y que la costumbre establecían, pero su corazón estaba lejos de Dios. Es decir, Así estaban es. ahí, pero no estaban. Sí. Entonces, cuando dice conocimiento, precisamente lo que se refiere es que no hay intimidad con Dios, no hay relación personal con Dios. No es Exactamente. que Es no como lo un conocen, amigo. perdón, Es como un amigo, pastor. Si usted dice, absolutamente, te conozco, absolutamente. pero Entonces, tengo que no es que, intimar para saber su intimidad, para saber qué le gusta, qué come, qué color le gusta. Es una intimidad para poder conocer al Señor igualmente. Tener intimidad con el Señor, ¿no? muy bien, Camila. Entonces, sucedía en aquel momento y sucede el día de hoy. La Así doble es. moral. Le cuento, Va, pastor. sí, dame un segundito para terminar la idea. Va a la sinagoga y se dice que sí, yo soy judío, yo soy israelita y yo esto y yo aquello y yo soy de la familia tal, de la casa de tal, pero entonces a la hora que tienen una situación van y consultan con un adivino. Sí, es verdad. Estoy hablando en serio. Y van Sí. y entonces a escondidas o allí discretamente, entre comillas, iban al monte de Tabor, iban a los lugares altos a llevarle ofrendas a los dioses, porque ellos pensaban que no era Jehová quien los favorecía. Ellos pensaban que eran los dioses quien los favorecían. Y por eso es que Dios dice, oye, Oseas, necesito que vayas y te busques una mujer fornicaria y que te cases con ella, para que te hagan bullying, para que se burlen de ti, para que la gente te persiga por la calle y te haga así. Ahí va el El cornudo, cornudo. ahí va el cornudo, para que sepan que así mismo me siento yo con ustedes, porque ustedes todos son unos fornicarios. Adelante, Carlos Hernández. Abre el micrófono abajito a la izquierda. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Quisiera que usted tuviera la gentileza y me aclarara, por favor, el término conocimiento, porque tengo un concepto totalmente diferente cuando aquí en algunas congregaciones alguien tiene un conocimiento diferente al conocimiento, entre comillas, que tiene el líder o que tiene el pastor, lo hacen a un lado. Si el conocimiento en esa época era el jactarse de que eran los mejores y realmente era todo lo contrario, entonces eran lobos disfrazados de ovejas como los hay hoy en día, que mucho conocimiento, entre comillas lo digo, de la palabra del Señor, mucho conocimiento, pero sus obras no se ven. Personalmente, yo miro mucho a quien habla de la palabra y menciona versículos de la palabra del Señor y trato de ver qué ejemplo está dando. Si yo digo, por ejemplo, la palabra del Señor dice en Mateo tal esto,
y y yo miro si esa persona lo cumple o no. Y si no lo cumple, yo me siento triste. Gracias, pastor. No tengo una idea diferente de lo que quiso decir el Señor en eso de conocimiento. Sí, lo que Perdón. pasa, Carlos Hernando, es lo siguiente, que precisamente hay muchas palabras en la Biblia que cuando se escribieron en el texto original, en este caso en hebreo, probablemente se utilizaron varias palabras diferentes, pero que cuando se traducen al castellano, siempre el significado es conocimiento, pero que sin embargo, repito, la palabra que se utilizó es diferente en un pasaje y en otro, ¿ok? Entonces, en este caso particular, en este versículo, la palabra conocimiento se refiere a una relación personal, a una relación íntima con el Señor. A eso se refiere. Sin embargo, hay otros pasajes donde la palabra conocimiento se refiere a sabiduría. Pero, repito, en este caso, es como que Dios te está diciendo, mira, tú puedes ser el hombre más sabio del mundo, digamos, ¿verdad? Estoy parafraseando, Carlos Hernando. No lo dice allí, lo estoy parafraseando. Como que Dios le está diciendo, tú puedes estar leyendo mucha Torá y puedes saber mucho, pero a ti te falta conocimiento. No es que no conozca la palabra, es que no tiene una relación íntima con Dios. Ese es lo que la queja que Dios está poniendo por medio del profeta Oseas. Ahora, quiero darte mi punto de vista, Carlos, de lo que mencionaste, de cosas que suceden actualmente. Yo te puedo entender muy bien, pero déjame decirte algo, hermano. Mira, muchas personas cuando quieren transmitir un determinado mensaje, usan, lo justifican con una base bíblica. Y dice, sí, porque es que en la Biblia dice en el capítulo tal, versículo tal, tal cosa. Y cuando tú vas a la Biblia, sí, lo dice. Pero hay muchas personas que como que lo tuercen el mensaje. Y lo tuercen en base a qué? A una conveniencia, porque te quieren hacer ver algo y de alguna manera como que lo tuercen. Por eso uno tiene que siempre ver para uno poder sacar sus propias conclusiones, hermano. Y es lo que un poco tratamos de enseñar en estos estudios bíblicos, Carlos. Que no solamente leas el versículo, porque sí hay que leerlo y estudiarlo, pero que mires el contexto, porque lo importante es qué es lo que Dios te está queriendo hablar. Y por supuesto, Carlos, y lo más importante aún, no solamente el versículo o el pasaje, el contexto, sino sobre todo tener la dirección del Señor cuando estamos estudiando la palabra y cuando la estamos enseñando. Indispensable. Pero sí, estoy muy de acuerdo y a mí también me causa mucho dolor, te lo confieso. No me gusta mucho hablar de esto porque nunca me quiero ver como el hombre que está criticando a otros siervos del Señor, pero sí les digo que muchas veces he visto personas que utilizan la palabra para querer transmitir un mensaje y que la están torciendo y a mí me causa dolor y me causa celo y digo, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Sin embargo, también pienso, bueno, si Dios está permitiendo que esta persona esté allí es por algo, entonces como que prefiero no cuestionarlo porque Dios le va a pagar a cada quien según sus obras, según su justicia, y yo no soy quien está llamado a juzgar, ¿verdad? Pero sí, muchas veces, Carlos Hernando, me da dolor cosas que veo y me causa tristeza cosas que veo. Entonces, sí, ese problema que ocurre en los tiempos de Oseas, yo diría que ocurre hoy en día aún mucho más, hermano. Y peor. ¿Y por qué yo digo peor? Porque nosotros, la iglesia, y ahora estoy hablando específicamente no de los judíos, estoy hablando de los creyentes. Y cuando digo creyentes me refiero a personas que se supone que son creyentes auténticos, es decir, personas que recibieron a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, que conocen
a Jesús como su Salvador, que lo recibieron, pero que todavía de una u otra manera caen en la fornicación. Yo quiero que me entiendan una cosa. Yo no me refiero a que nosotros, si cometemos un error o si pecamos, yo no estoy diciendo que nosotros nos vamos a ir al infierno. No, yo no me refiero a eso. Porque todos lo hacemos. Todos cometemos errores, todos pecamos, cristianos y no cristianos. A lo que me refiero es que cuando esa persona que aceptó a Jesús como Señor y Salvador incurre en la fornicación espiritual o incurre en el pecado deliberadamente, le está causando, eso le dice la palabra, contrista al Espíritu Santo, le da tristeza, le causa dolor. Y repito, es lo que Dios pretende a través del ministerio de Oseas, pretende mostrar. Pero, como decía yo la semana pasada, que aquí en el capítulo 3 dice, que Oseas compró a Gomer de nuevo, por segunda vez, por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Precisamente 1 homer y medio de cebada valen 15 ciclos de plata, de tal manera que él pagó 30 ciclos de plata, lo que costaba poder redimir una persona que estaba comprada como esclava. Él pagó el precio legal. Y yo decía la semana pasada que nosotros estamos ahora en la posición, entre comillas, en la posición de Gomer, porque Jesús pagó por nosotros, pero con un precio que no hay manera de compensarlo. Pagó con su sangre, nos compró a precio de sangre, no nos compró por 30 ciclos de plata, nos compró a precio de sangre, y con una característica de que no como pasó con Gomer, que todas las veces que se le escapó tuvo que ir y volver a pagar por ella. No, el sacrificio de Jesús es una sola vez. Jesús no se va a volver a subir en la cruz por nosotros. Él no vuelve a pagar por nosotros. El precio que Él pagó por nosotros es una vez y para siempre. Y cuando nosotros recibimos a Jesús en el corazón como Señor y Salvador, ya somos parte de ese pacto, ya somos de Él. Entonces lo que Él dice es, iglesia, me duele. Me duele cuando está fornicando. ¿Por qué vas a ir a los adivinadores? ¿Por qué vas a ir a quienes echan las cartas, a quienes te fuman el tabaco? ¿Por qué vas a ir a consultar a dioses ajenos? ¿Por qué cuando recibes un favor no le das la gloria al Señor? Oiga, yo una vez escuché a una persona que yo conozco en una situación difícil con su esposa, de salud muy grave, y estaba en Venezuela en esa época el amigo, y mi esposa viajó de Costa Rica a Venezuela. Yo le dije a mi esposa, por favor ve a la casa de este amigo, yo era por la esposa. Y unos días después me dijo, mira Carlos, sí, muchas gracias, pero sabes, también aprovechamos y visitamos a tal persona y tal persona, porque uno tiene que agarrarse de todo lo que tenga a mano para ver por dónde recibe. Ahí está todavía la señora enferma. Sí me dejo entender. Porque nosotros estamos comprometidos, casados con Cristo. Por eso hablo del matrimonio de Cristo con la iglesia. El matrimonio de Dios con la iglesia. Y es el dolor que Dios siente cuando nosotros caemos en ese pecado de la fornicación. Voy a ir terminando ya. Capítulo 4 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Repito, el conocimiento aquí se está refiriendo precisamente a esa intimidad con Dios, que es lo que nos lleva a tener la revelación de la voluntad de Dios para nosotros. Y dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en ofrenda. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Escuchen esto.
comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio, porque si la persona pierde el juicio, ¿cómo le explico yo? Es como que se desubica por completo. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Muchas bendiciones, hermanos. Repito, me despido de los que están en YouTube. Me voy a quedar unos minutos aquí con los que están en vivo para cualquier pregunta, cualquier comentario. Así que muchas bendiciones y nos vemos en el estudio de la próxima semana.